De nuevo a Vivan las Mujeres, a una de mis invitadas preferidas. La verdad es que hay muchos invitados preferidos y siempre son los preferidos cuando vienen, pero quería mencionarlo porque justo aquí hay un vínculo afectivo saludable. Bienvenida, Sonia Moreno. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Psicóloga. Sí. Entre muchas otras cosas. Bienvenida. Muchas gracias. Te quiero. Un placer. Un placer para mí también. ¿Sí me tenía que quitar el otro micrófono? Ya anda haciendo aquí locuras. Pues sí, ¿no? Justamente cómo construir un vínculo afectivo saludable. Y me gusta saber que aquí hay un buen vínculo y saludable. Exacto. ¿No? Muy bien, pues comencemos porque creo que justo esta receta que nos vas a dar el día de hoy funciona para cualquier relación. Sin embargo, la importancia, me parece a mí, y tú nos lo vas a corroborar, la importancia de hacerlo con los hijos, pues sería que a veces, o bueno, que en los primeros años, pues uno no tiene las herramientas para procesar ciertas situaciones, ¿no? Cuando uno es adulto, pues ya te vas como encargando también de tus propias emociones y tus propias situaciones y puedes construir vínculos saludables de manera consciente. Pero porque tú ya sabes de qué se trata, ¿no? De qué va todo esto. Pero cuando tienes hijitos y dependen de ti, pues supongo que ahí está justamente el reto, ¿no? En que ese pequeñín pues no comprende todavía muchas cosas y no tiene la capacidad y por supuesto mucho menos la obligación de procesar lo que tú como padre, supongo yo, pues sí es tu responsabilidad procesar y entender, ¿no? Y trabajar. Entonces, bueno, justamente tendríamos que empezar por entender de qué se trata este pequeñín, ¿no? O sea, ¿qué hay en esa cabecita, en esa personita? ¿Qué necesito conocer y entender de este chiquitín que está en mi vida y que además hemos estado hablando como de varias cosas en otros programas, ¿no? O sea, de la lactancia, de si vas a elegir tener o no un hijo. Entonces, pues siempre decimos, es que con amor, es que esto, es que aquello. Pero no hemos explicado, hasta el día de hoy, y por eso la importancia de este programa, no hemos explicado cómo sí hacerlo y cómo entonces sí vincular con ese pequeñito y entonces cómo sí lograrlo y qué sí necesitas saber una vez que ya está aquí. Exacto. Ay, ¿no? Lo dijiste muy hermoso. Ay, princesa. Muy bien. Aquí hay amor. Okay. Mira, efectivamente, es una parte prioritaria, digo ahora que yo lo retomo, porque tal vez es un tema como mamá incluso, que lo vives, ¿no? Dices, bueno, es que eres mamá, llegó tu bebé y entonces el amor y todo es incondicional y todo es hermoso y color de rosa y entonces te das cuenta que la vida no es tan cuadrada, ¿no? Y que te vas a encontrar con diferentes experiencias. Entonces, en la medida en que puedas darte cuenta de cómo estás viviendo también esta experiencia de estar con tu hijo, de vincularte con tu hijo, y mencionabas algo importante, ¿de qué herramientas has desarrollado para poder establecer ese vínculo además de manera saludable? Porque el vínculo puede ser que exista, pero eso no quiere decir que sea el más óptimo para ambos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la parte importante. Esto que mencionas justamente de cómo nosotros como adultos vamos adquiriendo diferentes habilidades, diferentes recursos, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que todos estuviéramos en ese proceso y que además tanto trabajáramos para ello, para fortalecerlo, como también lo tuviéramos como una prioridad. Pero la realidad es que a veces no lo tenemos como tan presente, seamos también honestos, ¿no? Uh-huh. No a todos se nos presenta tal vez en el mismo momento la necesidad de trabajar en nosotros mismos y ya cuando estamos en este proceso de trabajar con un pequeñito y de vincularnos con un pequeñito y además de educarlo y de formarlo y demás, entonces es cuando te das cuenta qué es lo que pasa también contigo, cuando te vinculas con ese niño. Porque tal vez te puede estar proyectando muchas cosas que tú eres o que tú no has sido. Y entonces desde ahí comienzas a relacionarte diferente con él. Ajá. Okay. Entonces es todo este juego en donde esta personita es independiente, tiene características muy particulares, va a tener un temperamento particular, va a tener un carácter particular, va a formar una personalidad particular, pero eso va a ser con apoyo tuyo y con un acompañamiento tuyo. Ajá. Y ahí está la clave. El que tú te sepas también responsable
de ese proceso. Ajá. Y responsable de abrirte también a conocer a ese pequeño, ¿no? Y que puedas respetar también su propio ritmo de desarrollo, porque ahí también es cuando entramos en un conflicto, ¿no? Cuando queremos que las cosas sean igual. Respetar. Amo cuando mencionan esa palabra. Respetar al otro. Sí. ¿No? Ay, yo siempre quiero decir esto. O sea, el que sea tu hijo, el que sea menor que tú, Claro. no implica que puedas no respetarlo. Excelente. Además es vital, ¿no? Porque en esa medida, justo que es lo que vamos a ir como centrando, le vas a mostrar la pauta para que él también vaya dándole forma y vaya estructurando este proceso de su vida, ¿no? Entonces, desde ahí es donde está tu labor, justo el que primero seas consciente de cuál es el impacto que tienes tú en su proceso de desarrollo, porque pues sabemos que somos mamás, que somos educadores, tú decías, ¿no? O sea, no es nada más madre-hijo, sino adulto con infante, ¿no? Entonces también somos formadores en el proceso. Y el hecho de que tú también seas consciente de cuál es tu impacto en esa relación, ya abre este preámbulo para que podamos favorecer mucho más este vínculo, ¿no? Y que logremos que cada día sea más saludable para ambos. Ok. Hablando de respetar su proceso, ¿qué necesito saber de cómo se está formando? O sea, esto que es ya la personalidad, el temperamento, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, exacto, ¿qué necesito saber? Mira, vamos a enfocarnos en un elemento. Digo, es importante saber que como personas, nuestra estructura también psíquica o psicológica va a estar en función de, desde una perspectiva que yo vengo trabajando, 3 elementos. El temperamento, el carácter y la personalidad. Ajá, entonces, el temperamento va a ser una parte prioritaria porque va a ser aquello innato que yo voy a traer ya con mi carga genética, ¿no? Entonces, ya es lo que papá y mamá me heredaron como tal, ¿no? Que ya no me puedo como soltar. Ajá. Ahí ustedes sabrán si le respetan o no el temperamento al niño. Exactamente. Y entonces, es aquel momento en donde tú puedes observar que tu hijo evidentemente no es igual a los otros. Ajá. Que tiene un nivel de actividad distinto, que puede ser muy acelerado o que puede ser muy aletargado para hacer las cosas, pero que ya es algo que va siendo su ritmo de relacionarse. Ajá. Entonces, a veces ahí tenemos ese conflicto, porque justo yo me estoy entrando en un problema con mi hijo, porque yo quiero que sea acelerado, porque yo soy acelerada, ¿no? Y entonces, a mí me gusta hacer las cosas rápido y que me responda a la primera y demás, y entonces mi hijo es aquel el que se queda pensando, y le dieron las 5, las 6, y entonces, y comenzamos a pelear y comenzamos a gritar, y entonces yo comienzo como papá a frustrarme porque él no está siguiendo mis indicaciones, porque no me hace caso, porque algo no funciona. Y la realidad es que puede ser que no es que seas tú el que no está funcionando, sino que tu hijo tiene un ritmo de actividad, un nivel de actividad distinto. Y entonces, en la medida en que tú vas observando que esto es persistente, te das cuenta que también tú necesitas respetar su ritmo y su nivel de actividad. ¿Sabes qué se me ocurre? Que a lo mejor hasta tú necesitas aprender algo. Ajá. No, o sea, eres la aceleradita. Pues ahora aprendes a cómo llevarla con calma. Claro, leía un post apenas y decía, la bendición que tienes de tener un hijo que es con carácter muy fuerte y que tiene un temperamento fuerte y una reacción fuerte, es que te va a ayudar a soltar el control. Ajá, entonces, ¿cómo en la medida en que tú vas entendiendo qué nivel de actividad tiene, qué umbral de sensibilidad tiene? Tal vez es un niño que reacciona muy rápido a las cosas, o puede ser un niño que tiene un umbral en donde tolera demasiado y tal vez ni va a ser tan llorón, ni va a ser tan quejumbroso, pero es porque su umbral del dolor o su umbral de recepción de las situaciones está en ese nivel. Pero puede ser un niño que es más sensible. Y entonces, así nace. Exacto, y es parte de su temperamento. Después ya tú le vas a ir formando hábitos que ya va siendo parte del carácter, que ya viene con la vinculación social, y al final, ya cuando se vuelve un patrón de conducta, entonces ya es un factor de personalidad.
Ajá. Ok. Pero entonces, desde la parte de que tú entiendas esta construcción de su temperamento y estos elementos de su temperamento, vas a permitir que entonces se entienda que él tiene un proceso distinto. Ajá. Sería como su esencia. Exacto. Ajá. Ok. ¿Qué entonces es parte de su esencia? ¿Su ritmo? Su nivel de actividad, su umbral de sensibilidad hacia las situaciones, su nivel de adaptabilidad. Hay niños que se adaptan muy rápido a los cambios, hay otros que no, que les cuesta mucho trabajo. Su nivel de acercamiento retirada, o sea, es como aquellos niños que pueden ser muy sociables, ya le llamamos nosotros así, pero es aquellos que pueden entrar a una situación y entonces de inmediato hacen contacto y hasta te sonríen. Bueno, hablamos de los bebés, ¿no? Tal vez son gestos, te sonríen, te abren los brazos. Y hay otros que no. Hay otros que te marcan un límite y les cuesta trabajo y van a necesitar tiempo para irse familiarizando con una situación. ¿Eso va a cambiar? Podría, pero... Ya puede ser que no cambie. Ajá. Tal vez puedes irle dando hábitos para que cada vez sea más fácil que él pueda entrar en este proceso y que tenga más herramientas para hacerlo más sencillo. Pero si tienes un niño, por ejemplo, que es un tanto retraído, con este nivel de acercamiento a las situaciones nuevas, entonces lo vas a acompañar para que pueda tener más confianza, lo vas a anticipar, por ejemplo. Mira, vamos a ir al doctor, mira, vamos a ir con la tía, recuerda que te agarra de repente la mejilla, tal vez te moleste, pero mira, yo te voy a acompañar, te voy a abrazar, voy a estar ahí, va a ser rápido, ajá, solo vamos. Y entonces lo vas anticipando y eso puede ayudar a que él llegue con mayor calma a la situación. Ajá. Y lo acompañas. Acabas de decir algo muy importante. En lugar de, órale, vas, dale, es que tú tienes que, ¿no? Y empujarlo y casi que obligar, o sea, respetas. Por eso hablábamos del respeto, ¿no? O sea, te acompaño, te guío, voy viendo qué te cuesta trabajo y cómo te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar. Pero eso no implica que te voy a estar picoteando para que seas como yo quisiera que fueras. Exacto. Mencionaste algo importante. Tienes que ser muy observador como papá en esta primera etapa. Es donde tú te vas a dar cuenta realmente qué es lo que caracteriza a tu hijo. Esa va a ser tu labor primordial en los primeros años. Porque en función de eso tú vas a poder entonces actuar y ver cuáles son las herramientas que requieres y que vas a reforzar. Hay otro elemento también importante que ahorita además el tema pues por ahí está muy de boga, sigue en boga, el déficit de atención, ¿no? Entonces dentro del temperamento también hay un elemento de distractibilidad y de atención y persistencia. Entonces, también son características que tú ya puedes traer. Entonces, es un chico que puede ser muy fácil que se distraiga. No es que tenga un trastorno por déficit de atención, tal vez ya diagnosticado, sino es un chico que se distrae con facilidad. Y entonces lo que tú puedes hacer como papá también es hacerle un entorno más sencillo, más simple, en donde no tenga diferentes elementos que le generen justo esta distracción. Si le vas a dar instrucciones, dale una instrucción precisa, no le des 20. Ajá. Clara y precisa. Ajá. Entonces, en función de eso, es como tú te vas a poder dar cuenta cuáles son los elementos del temperamento que están vinculados a tu hijo y cómo entonces tú te estás relacionando con eso, porque hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces viene la mamá acelerada, la mamá que es muy propositiva y que muy sociable, y entonces tiene un chico, porque tal vez el temperamento de papá puede ser que sea un poco más tranquilo, más con un ritmo más suave, más lento, y predominó, puede ser la parte de la herencia de papá, y entonces tu hijo viene con más características en ese sentido. Y vas a chocar un poco, porque quieres que cumpla con ciertas expectativas. Hay expectativas, ¿no? Y ahí empiezas entonces... Es que si no las respetas, exacto, ¿qué va a ocurrir? Sí. Que ese hijo va a estar buscando, durante el resto de su vida probablemente, cumplir con tus expectativas. Sí, sí. Y bueno, esa es otra historia. Ok. Eso entonces, ya vengo con eso, ya es parte de mi esencia. Ajá. De preferencia, igual y hasta pues, no cambiarla sería lo ideal. Claro. ¿No? Respetarla. Ajá, y saber que eso está bien. O sea... No hay bueno ni malo, simple y sencillamente así soy por algo. Sí. Y así es tu hijo por algo. Sí. Hasta ahí está ya todo lo que viene como de nacimiento. Exacto. Y
justo ya de ahí entonces es cuando entra el rol social, ¿no? Que ya vienes tú como papá, ¿no? Ya cuando se va a ir marcando toda esta parte de las costumbres, de los introyectos, de todo lo que tú vas familiarizando al pequeño, para que él entonces ya encuentre una manera de irse vinculando con los adultos. Entonces ahí es donde entra nada más este factor. Mencionabas ahorita algo importante y me gustaría señalarlo, lo vamos a profundizar más adelante, pero es esta parte de validar. Validar en el chico o en el niño, en el bebé, en el infante, sus emociones, validar su proceso. Porque entonces con eso yo te estoy reconociendo cómo eres y quién eres. Ajá. Y en esa medida vamos a tener mayor oportunidad de ampliar este vínculo. Te estoy reconociendo cómo eres y quién eres. Ok, reconocimiento. Ajá. ¿No? Exacto. Ok, ¿y luego? Muy bien. Y entonces ya entramos en el meollo. Tu hijo, evidentemente, y a lo mejor tú también lo has experimentado, hablábamos de que hacemos vínculos continuamente, pero para tu hijo tú vas a ser el principal vínculo. Ajá. Eso es lo ideal. Desafortunadamente nuestro ritmo de vida ya es muy distinto y a veces con el ritmo del trabajo, con la situación también familiar que se reestructura, en donde tal vez tú te tienes que ir a trabajar y la abuela es quien lo cuida o la nana, y entonces entran diferentes personas que se van a ir involucrando en este proceso de vínculo. Vinculando. Pero entonces, exacto. El vínculo justamente definido como tal es aquella búsqueda de proximidad que tú vas a hacer con una persona. Puede ser que lo busques físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Ajá. Pero entonces lo vas a hacer con la persona con la que mires con mayor fuerza y que te procure la mayor protección y seguridad. Ajá. Con esa persona es con la que vas a generar un vínculo más fuerte. A ver, repite eso, por Ajá. favor. Vas a generar un vínculo más fuerte con la persona que tú percibas que te da mayor seguridad. Ajá. Okay. O que te va a brindar mayor protección. Entonces ahí, ojo, porque no puede que no seas tú como papá, la persona con la que genere un vínculo más fuerte. Eso va a depender de ti. Y ojo, así se va a vincular después. Exacto. Ese niño o esa niña después se va a vincular de esa misma forma cuando sea adulto. Ajá, exactamente. Entonces, justo ahí viene esta parte prioritaria de que nosotros reconozcamos que no es nato, ajá, tal vez me voy a meter ahí en como un pequeño lío, pero no es nato esta parte de ya estamos vinculándonos y eso quiere decir que ya nos adoramos y que ya nos amamos. No, o sea, el vínculo se va a ir fortaleciendo y el vínculo tú lo tienes que promover para que pueda entonces ser algo más saludable y más benéfico para el otro. Entonces los niños van a buscar esa seguridad. Dentro del entorno familiar nuestras principales funciones son esas: procurarle una protección, cubrir sus necesidades básicas, darle un entorno económico suficiente, tal vez, para cubrir justo estas necesidades y entonces con ello ayudarle a relacionarse ya a nivel social. Pero entonces tú como papá vas a ir construyendo este vínculo poco a poco con los recursos que tengas. Ahí es donde viene el punto. Si tú no has puesto atención y no conoces los recursos con los que cuentas o los recursos de los cuales careces, entonces vas a empezar a entorpecer el vínculo con tu hijo. Y esa es tu responsabilidad. Esa es tu chamba. Exacto. Bueno, ajá, si es que la hiciste o que la estás haciendo. Sí. Ok, ¿y cómo hago eso? Entonces, justo ahí viene, ¿no? Como esta parte. ¿Cuál es el proceso? Me gustaría como que atendiéramos cuál es el proceso en el que el bebé o el infante se va a vincular para que tú puedas observar qué es lo que le estás dando, ¿no? O qué es, por un lado, a qué está atendiendo él y qué es lo que tú estás ofreciendo. Entonces, el niño de pequeño, de bebecito, evidentemente no hay un lenguaje verbal, pero sí lo hay gesticulado. El niño se va a vincular, el bebé se va a vincular a partir de los sentidos. Por eso es importantísimo el contacto. Un bebé que no tiene contacto físico es un bebé que va a retrasar su proceso de desarrollo.
porque no está encontrando esa manera de relacionarse con el otro. Puede ser incluso que estemos cayendo en un proceso de negligencia porque está abandonado, porque no está entrando en contacto contigo, porque no está sintiendo, no está percibiendo, no está reaccionando ante este vínculo con el otro. Ajá. Entonces el bebé se va a relacionar por los 5 sentidos, por lo que observa, por lo que escucha, por lo que le vas compartiendo, por lo que siente, ajá, por lo que prueba. Todo eso va a ser su primer punto de vinculación. Ajá. Entonces, ahí estás tú para cubrir justamente ese tipo de necesidades, porque el bebé llora, porque entonces busca, tiene hambre, ajá, busca alimento, porque busca calidez, porque tiene frío, y así es como él va a ir entendiendo si estás cubriendo sus necesidades o no. Uh-huh. Ese es el primer elemento. Ya una vez que va creciendo, entre el año o los 2 años, entonces ya obviamente pues va desarrollando más recursos, más habilidades también, y comienza la imitación. Ajá. Entonces ya a través de la imitación es como él va a observar si tú te ríes, en qué momentos te ríes, cómo te enojas, ajá, cómo es que esto va a generar una relación diferente con el adulto, los beneficios que obtiene, lo que puede perder. O sea, ya va siendo un poquito más consciente, no de una manera obviamente tan razonada, pero va a ser un poquito más consciente de cuáles son las consecuencias de esto que él hace al relacionarse con el otro, ajá, de qué es lo que obtiene y qué es también lo que va aprendiendo de las conductas que va implementando. Uh-huh. Y lo va a hacer a partir de lo que observa de ti. Claro, porque además justo no es consciente. Ajá. O sea, lo va a hacer muy inconsciente, pero ya va sabiendo que obtiene de ti con Exacto. determinada conducta. Sí. Y que no va a obtener. Exacto. ¿No? Ajá. Y entonces ahí es donde ya viene también tu manera de mostrarle cómo se va a comportar, ¿no? Y cómo va a ser la relación con nosotros. Ajá. Entonces ya viene esto que le enseñas a besar, ¿no? Que ay, dale el besito, a ver el abrazo, el llanto, el enojo. Ajá. Y entonces esta expresión de emociones va a ser mucho a partir de la imitación. Y así va a empezar él. Ya cuando empieza entre los, 2, 3 años, ajá, entonces ya comienza en un proceso de vinculación contigo, pero desde la parte más de pertenencia o de lealtad. Entonces van a ser aquellos niños que ya no te quieren soltar, que te vas a trabajar y obviamente sufren, o sea, realmente sufren porque hay un desprendimiento, porque hay un duelo. Y entonces van a querer un objeto de pertenencia, se van a pegar a ciertas situaciones o ciertos objetos que les generen esta seguridad. Ajá. Y entonces ahí tú puedes entablar este vínculo así, de esta manera, ¿no? O sea, tal vez le vas a dar un objeto que los represente a ambos y que puedan estar compartiendo, y entonces una vez que tú te vas y que regresas, pues el objeto ahí continúa y sigue teniendo este significado de vínculo. Ajá. Okay. Entonces van a ir haciendo van a ir comprendiendo ya esta situación, ¿no? En donde ellos van a estar desprendiéndose un poco de esta figura de protección, pero van a continuar fortaleciendo el vínculo, ajá, porque saben que ahí está y que sigue siendo estable. ¿Cómo saben que ahí está y que es estable? ¿Cómo lo estás promoviendo? Evidentemente, ¿no? Era lo que mencionaba. O sea, si tú estás promoviendo en este proceso de lealtad y de pertenencia un vínculo en donde le haces saber que a pesar de que haya distancia, que a pesar de que tú vas, vienes, sigue contando contigo. Ajá. Ajá. Sí, justo mi duda es, ¿cómo le ayudas? Porque creo que sí es una etapa importante, ¿no? Sí. En la que además él ya se está haciendo consciente seguramente de que te vas. Pero ¿cómo le ayudas en este proceso? Porque a lo mejor yo no sé qué tan importante es esa etapa, ¿no? Pero como para decirle, esto está bien, o sea, esto también está bien. ¿Cómo le ayudas? Justo, incluso viene también desde tu propia, nuestra propia ansiedad que a veces manejamos cuando nos despegamos de ellos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le ayudas a entender que el estar lejos no significa perderte, ajá, sino que yo sigo pensando en ti? Y te extraño también, y claro que también, y validas su emoción, ¿no? Y claro que entiendo que estés triste, a mí también me pone triste cuando te dejo, ¿no? Pero te doy un beso con mucho amor, te despido, te doy un abrazo porque sé
que cuando me voy también sigo pensando en ti. Y entonces aquí está nuestro, no sé, podríamos pensar a lo mejor en nuestra pelotita, en nuestro dibujo, a lo largo del día nos vamos a hacer dibujos y te voy a traer mi dibujo que hice pensando en ti cuando me acordé durante el trabajo, ¿no? Y entonces te lo traigo y en la noche lo compartimos. Y entonces eso le hace saber que durante el día, a pesar de las horas, de la distancia, tú estás en continuo vínculo con él. Y él también así lo va a hacer. Entonces, cuando recuerde o cuando tenga este periodo de nostalgia, ¿no? Entonces él sabe que tiene un recurso para poder canalizar su emoción. Entonces, en eso tú puedes irlo acompañando también. Porque de pronto, como que en esa etapa escucho a las mamás o a los papás como el tema de, es que a mí me está costando mucho trabajo esto, ¿no? O sea, lo veo llorar y entonces yo no sé qué hacer y yo salgo con culpa y esto me genera como ansiedad, ¿no? Claro, culpa y entonces incluso como adulto, por eso digo que creo que es un punto importante, porque ni como adulto a veces sabemos manejarlo. Exacto. Entonces, por supuesto que este chiquitín pues va a ser mucho más difícil que pueda procesar. Que lo procese, ¿no? Por eso preguntaba yo, ¿cómo le puedes ayudar? ¿Y cómo te puedes ayudar a ti mismo? Porque yo sí veo a las mamás que la pasan realmente mal. Claro, Ok. Y luego. Ok. Entonces, ya obviamente tu hijo va a ir creciendo, va a ir adquiriendo mayores habilidades. Ya una vez que pasa en la etapa de los 4 o 5 años, entonces va a entrar en un proceso más de querer saberse significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tú vas a tener que enfatizar el proceso en donde le dices, es que tú eres importante para mí. Yo pienso en ti, mira, pensé, te traje este libro porque quiero que escribamos, porque quiero que hagamos algo juntos, porque tú eres lo más importante de mi vida, porque fue una gran experiencia tenerte, porque sigo disfrutando que crezcas, porque me gusta verte, cómo has aprendido cosas, y entonces vas reconociendo en él todo este proceso que ha tenido de ir avanzando. Y eso va a ser lo prioritario para él en esta etapa, que tú reconozcas todos sus avances y todo su crecimiento y que él sepa que es significativo para su entorno, en donde se está desarrollando. Viene, digo, a lo mejor es como muy burdo, ¿no? Pero viene esta etapa en donde comienzan a hacer sus dibujitos y entonces quieren que lo pongas en el refri, o quieren que mamá hice esta tarea y entonces mira, la maestra me sacó 10, o mi estrellita. Y entonces ellos quieren ese reconocimiento, quieren saberse significativos para el entorno en donde se están desenvolviendo. Y para el adulto, obviamente, que es su principal vínculo. Claro. Okay. Ya conforme van avanzando, entonces ya entran en esta etapa de un vínculo más amoroso, ya de manera como más profunda, en donde ellos ya pueden identificar cuáles son sus emociones. Digo, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero ya es como promover. Si les ayudaste. Exactamente. Si vamos en este proceso. Esa es una buena pregunta. Sí. ¿Lo van a hacer de manera natural o yo como padre o quien tenga hijos, tendría que haberle ayudado como a ir identificando sus emociones? Sí, le tenemos que ayudar. Evidentemente las va a sentir, o sea, la parte de la emoción es una cuestión innata, ¿no? O sea, sí, claro, todos sentimos que nos enojamos, que amamos, que podemos estar tristes, que podemos estar alegres, pero no todos sabemos cómo es el proceso. Bueno, tan es así que yo les digo que hay un programa que hicimos especialmente de eso, de reconocimiento de emociones. Sí. Cintia nos platicó al respecto, ahí búsquenlo, se llama algo como emociones, reconociendo mis emociones, identificando mis emociones, creo que era. Por eso lo menciono, claro. Porque en verdad, de pronto creo que como papás pueden pensar en, pues ahí va, ¿no? Y ahí que le siga pero pues si ni como papá a veces o ni como adulto identificamos nuestras emociones. Exacto. El niño no lo va a hacer, eso no, o sea, no es algo que va a ir identificando porque sí, porque un día se le dio. Claro, que ya nació, ¿no? O sea, es como la plantita que automáticamente, bueno, y no, porque necesita el agua, necesita el sol, pero que va a ir creciendo. No es algo que vaya a ser consciente de una forma natural. Necesitas también ayudarle a entender, justo esa es tu labor, ayudarle a entender qué es lo que está pasando con él.
Sí, ¿qué está sintiendo? ¿Cómo se siente? ¿No? O sea, si está enojado, es que eso es estar enojado. Exacto. ¿No? Eso es estar triste. Y nuevamente, validar esa emoción, porque muchas veces, también lo hemos dicho, ocurre que es como, no es que no llores, no es que aquí no te debes enojar, ¿no? Claro. Es que conmigo no te puedes enojar. Caray, ¿no? ¿O qué pasa también? Ahorita mencionas esto y me salta inmediatamente. A veces ya todo lo generalizamos al berrinche. Es que está haciendo berrinche. Ok, sí, pero dentro del berrinche viene frustración, está el enojo, puede estar esta tristeza también por alguna situación. Entonces, ¿cómo le ayudas a tu hijo a entender qué es lo que le está pasando? Yo siempre menciono algo y que me encanta es, sí te entiendo, pero no te justifico. Y a veces eso nos conflictúa a los papás porque creemos que el hecho de decirle a tu hijo, a ver, ven, te doy un abrazo y sí, sé que estás enojado. Y con eso no le estás diciendo que esté correcto lo que está haciendo. Simplemente le estás diciendo qué le está pasando o qué estás observando que le está pasando. Ya posteriormente le vas a decir, sí, sé que estás enojado y entiendo que estés enojado, pero esa no fue la manera más adecuada de resolverlo. Podemos encontrar otras formas. Y enséñale las formas. Exacto. No esperes que él las adivine y las saque de la manga. O sea, sí. Eso también se aprende, las soluciones se aprenden. Ajá. Y ahí está, en ese momento en el que tú tomas estas experiencias para tu hijo, le estás enseñando cómo tú estás manejando una situación. Porque de verdad es algo que siempre estamos mencionando, pero que ignoramos, el que ¿cómo pretendes que el chico deje de gritar cuando tú le estás gritando? Congruencia, incongruencia. Exacto, ¿sí? Y evidentemente ya lo vivo a diario con mi hijo, ya los niños de ahora te dicen las cosas, pero de una manera más clara de la que tú la puedes estar viviendo, ¿no? Y así tal cual te lo pueden decir, o sea, ¿por qué me estás pidiendo eso cuando tú no lo estás haciendo? Entonces, démonos cuenta que ya están ellos necesitando más de nosotros, mayor claridad. Ajá. Es que ahorita me acordé así cañón. Iba en la calle caminando y de pronto pasa un niñito, no sé, a lo mejor tendría máximo 10 años con su mamá. Ajá. ¿Quién sabe qué le vendría diciendo a la mamá? Y le dice, sí, mamá, yo también me he sentido así a veces. Ajá. Dije, caray, o sea, no, acá ya el niño viene casi educando a la mamá. Por supuesto, y la verdad a mí me fascina, a veces me gana la risa con mi hijo en este tenor, pero de verdad me sorprende la manera que tienen ya de hablar, de comunicarse, y además esto, justo de saber que también ellos ya lo vivieron, y en eso vamos promoviendo la empatía, que va a ser algo vital. Ajá. Porque entonces eso quiere decir que sí, claro, tú también estás generando y construyendo en él este recurso. Si él ya lo está aprendiendo a desarrollar, quiere decir que tú también estás haciendo tu trabajo. Claro, no, por supuesto. Ahí esa es una muestra de, claro, ¿no? O sea, ya dimos un pasito. Exacto, ya va un paso adelante. Exactamente. Ok. Muy bien, y bueno, vamos a cerrar, digamos, este proceso de vínculo ya en esta etapa de la infancia. Se va a ir cerrando justamente cuando yo sepa que voy a ser reconocido. Uh-huh. ¿Qué significa ser reconocido? Lo mencionábamos hace un rato. Es que sé que tú, adulto, vamos a dejarlo así para no especificar en padre, tú adulto, importante en mi vida o prioritario, reconoces quién soy, me aceptas como soy, sabes cuáles son mis características y así me recibes y respetas. Ajá. Y entonces eso para mí va a ser lo más fuerte con lo que yo cierre el vínculo contigo, porque sé que eres una persona de mi entera confianza. Ajá. Muchísimas gracias, Sony, por estar aquí. Y gracias a ti por escucharnos, gracias Scar por estar en los controles el día de hoy. Esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Que tengas un maravilloso día. ¡Mua! Hasta la próxima.